Amigos, qué gusto como siempre poder saludarles y reencontrarnos en este espacio. Bueno, para los mexicanos septiembre es considerado el mes de la patria y celebramos el comienzo del movimiento de independencia a partir del llamado a las armas que lanzó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en la ciudad de Dolores Hidalgo. Miles de familias se reúnen cada año en las plazas principales de todos los estados del país para conmemorar el aniversario del llamado grito de independencia. ¿Cuáles fueron los hechos que detonaron el inicio de la lucha insurgente? ¿Por qué es tan relevante esta fecha para los mexicanos? Acompáñanos en Ruta ADN 40 a conversar con el doctor Carlos Silva, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el análisis por Gina Gagiola. Mi querido Carlos Silva, ¿cómo estás? Qué gusto poder platicar contigo, además de un hecho tan importante para nuestro país. Lupita, muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, un hecho sumamente trascendental para los mexicanos. Oye, ¿qué es lo que pasaba en ese momento en México que detonó precisamente la lucha insurgente y que buscáramos la independencia? El 70% de la gente era indígena, el 22% eran criollos y todo lo demás eran los españoles. Entonces había un descontento porque definitivamente los indios no podían aspirar a ningún cargo de poder, ni mucho menos. Los criollos sí, pero no digamos, a los puestos de decisión, a los altos puestos. Y había una polarización económica y política muy grande. Entonces yo creo que llegan a un momento donde aprovechan una coyuntura política para... ya se empezaba a hablar desde finales del siglo XVIII de un movimiento independentista, pero nunca se pudo consumar hasta que empieza a tomar forma a partir de 1808. Oye, y bueno, ¿qué ocurre? Eso a nivel internacional se ha mencionado nuevas investigaciones que pues estaba moviendo todo, ¿no? El rey, Carlos III, es obligado a que abdique en favor de su hijo, Fernando VII, y en ese momento Francia, que estaba buscando pelea con Inglaterra, lo obligan a que abdique en favor de Napoleón III, su hermano, y él es el que se queda en el poder. En México, cuando llegan esas noticias, no se debe, como ante la ausencia del rey, entonces ellos deciden que el gobierno y el mandato tiene que pasar a nombre de los ayuntamientos. ¿Qué pasa con el cura Hidalgo? ¿Qué pasa con estos personajes claves? ¿Quiénes son y por qué, si no fue en 1808, por qué sí en 1810 empieza toda este movimiento, ¿no? Y esta lucha y esta situación que nosotros conocemos en la historia, en los libros de texto, pues como el inicio, pues, de la independencia de México? Sí, los procesos históricos, a veces nosotros tendemos a ponerle un nombre, un apellido, una fecha. Son un poco más complejos, como tú lo sabes, que son una buena cantidad de personajes. Aquí es un movimiento totalmente criollo, el movimiento del inicio de la independencia, lo platicábamos. No se celebra la independencia, se conmemora el inicio de la guerra de independencia. Y uno de ellos que siempre hemos puesto a la cabeza es el cura Hidalgo, que había sido rector de la Universidad Nicolaita, y tiene mucha injerencia y mucha presencia en toda la parte central y del Bajío, de Occidente y del Bajío. Y tenía muy buena relación con gente de la iglesia y gente de los criollos y gente política. Es el caso, por ejemplo, que ellos ya tenían pensado o habían hablado de un levantamiento hacia diciembre de 1810, y se reunían a hacer estas veladas, estas tertulias literarias en casa de los corregidores en Querétaro. En algún momento, por ejemplo, a esas tertulias también estaban los capitanes Aldama, el capitán Allende, se reunían con los corregidores. Y en una ocasión ya habían hablado de esta posibilidad de levantamiento que tiene que ver con las cosechas. Por eso decían que en diciembre, para que si arrancaba el movimiento, les agarrara después el proceso de la cosecha y tuvieran para comer. Pero los traicionan y se adelanta el movimiento. A Hidalgo, lo hemos platicado, lo agarra un domingo en la madrugada del 16, pero él en realidad se para llamar a misa. Y aprovecha, de alguna manera,
porque se empiezan a reunir toda la gente, porque no es común, o sea, él llama a misa, pero es muy temprano, entonces la gente acude al llamado del O sea, repique de oyen las las campanas campanas, y la gente va. y es hombres, mujeres con sus niños, con sus animales, y ahí aprovecha, también existe esto que todavía no está muy bien comprobado, que supuestamente ahora ya también Hidalgo está tomando su chocolatito y cuando le avisan que los han descubierto en Querétaro, dice, vámonos entonces a coger gachupines, ¿no? Y luego esta proclama que no sabemos a ciencia cierta si dijo viva la Virgen de Guadalupe, arriba el rey Fernando VII, no lo sabemos a ciencia cierta. Don Carlos Herrejón, máximo estudioso de este proceso de Hidalgo Morelos, ha dicho que hay miles de proclamas en ese momento que circulan y no lo sabemos con exactitud. El caso es que para ese momento sí se reúne una buena cantidad de gente y es cuando aprovechan a decir, Sí. este es el momento Oye, de pero iniciar. llamó a misa y entonces la gente se reúne, pero no era la intención de Hidalgo el que en ese momento se levantaran en armas, llamar a la gente a este movimiento. En teoría no. En teoría sí se había hablado del movimiento. Te digo, ahora estaba para Sí, diciembre. para diciembre. Ellos lo querían como un poco más organizado. Pero bueno, se da este proceso de que se junta la gente en ese momento, sacan a los reos de la cárcel para que también se unan y empiezan a tratar de echar a andar un plan que ya tenían ordenamiento. Quienes tenían caballo, quienes no, quienes tenían un arma. Y empiezan ahí sí este periplo que primero por el norte, por el Bajío. Sí. Lo primero que hacen, y muy inteligentemente Hidalgo, llegan a la zona de Atotonilco, muy cerca de Dolores, y toman el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es, siempre ha sido un estereotipo de identificación nacional para los mexicanos, y entonces, lo encabeza con esto, y la gente empieza a seguir el estandarte a tal grado que llegan a Guanajuato 3 meses después y se empieza a conformar un ejército de personas que no tienen capacitación militar, son gente del pueblo. Entonces, y gente en unas condiciones económicas terribles. Entonces, ¿sabes qué? Aprovechan esta libertad para convertirla en libertinaje y pasa un suceso atroz cuando las autoridades encabezadas por el intendente Arriaños se encierran con todas sus pertenencias en la Alhóndiga de Granaditas. Fíjate qué importante es en ese momento la Alhóndiga y cómo vuelve a ser después importante, porque se encierran ahora sí que a piedra y lodo y, y los obligan quemando, Sí. echando fuego y toda la gente que está ahí se muere. Hijo, es que fue un momento muy terrible. Carlos, ¿por qué es tan importante este festejo para los mexicanos? ¿Por qué nos une tanto? ¿Por qué nos lleva a las plazas? ¿Por qué nos saca precisamente a realizar este festejo? Creo que es un momento de victoria, es un momento de orgullo. Y aunque finalmente este proceso de Hidalgo no es contundente, no logra triunfar Hidalgo, casi todos los historiadores coinciden en que es un golpe de muerte, quieren de muerte a- al, al virreinato, porque desequilibran económicamente. Fíjate, 1812, Sí. cuando ya Hidalgo ya está fusilado y todo, y se había levantado por otros lados gente como Morelos, por ejemplo, que está en la parte del sur de la República. Paralelamente, en España, como no hay gobierno, tratan de hacerlo a través de las cortes. Y entonces México manda diputados. Los diputados criollos, una delegación para que representan al pueblo de la Nueva España. Y finalmente, más adelante, cuando llega aquí el nuevo virrey y se echa a andar lo de la Constitución de Cádiz, es el funcionamiento de 1812. O sea que paralelamente hay un movimiento revolucionario, pero por otro lado hay un movimiento institucional que después va evolucionando constitucionalmente, que pasa por Chilpancingo, que pasa por Apatzingán, hasta llegar a la Constitución de 1824. Muy bien, pues Carlos, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, querida Lupita. Y nosotros vamos a las redes sociales.
Georgina, un gusto como siempre poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Lupita? Muy Igualmente. bien. Oye, pues aquí festejando, ¿no? Un aniversario más del movimiento de independencia. Así es, pues ya cuántos años tenemos, 213. 213 del inicio del movimiento, ¿no? ¿Cómo ves los personajes que participaron? ¿Cómo ves precisamente pues estos hechos que estaban en ese momento en el país, que todavía no era México, por supuesto, y que bueno, pues ahora lo festejamos con muchísimo orgullo, ¿no? Prácticamente es una fiesta donde nadie se quiere quedar a un lado. En donde yo creo que todos festejamos, ¿no? Y nos da la oportunidad de sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho como nación a lo largo de estos siglos de independencia y también, de reflexionar sobre hacia dónde vamos, hacia dónde queremos seguir y cuáles son nuestras prioridades como mexicanos y mexicanas. Oye, ahorita que dices mexicanas, el papel importante también de la mujer en este movimiento. Siempre ha estado la mujer en la historia en la historia mundial y por supuesto la independencia de México no fue la excepción. Muchísimas mujeres, pues heroínas, ¿no? Digamos, como así se les dice en la historia, pero pues la participación de las mujeres ha sido fundamental, sobre todo pues en el mestizaje entre España y México. Oye, en el proceso que hemos tenido a lo largo de la historia, fue una participación muy importante de la mujer, fue un asunto que, como nos decía el doctor Carlos Silva, pues a lo mejor no estaba muy bien logrado, muy bien diseñado, pero ya no había tiempo, ¿no? Tenía que hacerse en ese momento. Bueno, la verdad es que aprovecharon las circunstancias, como bien nos decía el doctor, pues Napoleón invade España y bueno, pues es una oportunidad para las clases, las clases que tenían el poder en México económico para reorganizarse y salir a iniciar este movimiento de independencia que, bueno, terminó, si bien ya no estando sometido a la corona española, pues sí empieza el primer imperio en México y pues digamos que eso no fue una igualdad de circunstancias, ¿no? Nos tomó mucho tiempo iniciar una democracia en México y la igualdad entre mexicanos y mexicanas. Oye, vemos este periodo de la historia como muy romántico, ¿no? Todos salieron y todos se unieron a la causa. Y como nos decía el doctor Carlos Silva, a ver, muchas personas salieron para aprovechar la oportunidad en esta, para muchos, revuelta, ¿no? Gente que no tenía nada que perder en realidad. Bueno, la verdad es que es un llamado importante a terminar, digamos, con la miseria, una promesa, a tener un poco más de igualdad, pero en realidad pues fue un cambio solamente de personajes, ¿no? Como estabas preguntando hace un momento, pues quienes al final se quedaron en el poder fueron los criollos, quienes eran los hijos de los españoles y quienes querían estar, pues administrar, digamos, desde aquí lo que ellos trabajaban y es lo mismo que ha pasado en la revolución, por ejemplo, de independencia, el movimiento de independencia de Estados Unidos, en muchísimos movimientos de independencia en donde pues solamente cambia la clase, pero eventualmente el pueblo tiene que seguir luchando a través de revoluciones para ir adquiriendo pues los derechos que realmente nos hacían ser iguales, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Pues, Georgina, me da mucho gusto poder saludarte de Pues, nuevo. igualmente, pues a festejar. A festejar y que viva México, como Así es. dicen. Muy bien. Y nosotros ya nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Que tenga muy buena noche y que la pasen todos muy bien.